Comenzamos como siempre a esta hora con Todo es Geopolítica, mirando a lo último que ocurre en Israel en este conflicto y mirando también a lo que puede ocurrir en las próximas horas, porque tenemos, bueno, a partir de ahora comienza el Consejo de Seguridad de la ONU, que vamos a ver también qué se comenta sobre el tema de Israel, pero también dentro de unas horas vamos ya a tener la reunión entre Joe Biden, von der Leyen y Charles Michel, cumbre Estados Unidos-Unión Europea. Se va a hablar muchísimo del conflicto de Israel, vamos a ver cuáles son los temas de los que se puede hablar, si acaso se puede esperar que puedan, por ejemplo, también sacar un poco a relucir el hecho de que no han hablado de ningún alto al fuego por parte de Occidente. Pero hay más. Este sábado también tenemos la cumbre de líderes de Oriente Medio, que veremos también cuáles son las conclusiones a las que llegan para poder resolver de alguna manera ese conflicto. También hablaremos ahora enseguida de esa invasión terrestre que ahora otra vez parece que se replantea por parte de Israel, invasión terrestre del territorio de Gaza, pero también una de las primeras cosas que vamos a comentar es algo que acabamos de recibir en la redacción de Negocios Televisión, y es que Israel querría poner fin a su responsabilidad en la Franja de Gaza. Enseguida vamos a preguntarles por ello a nuestros invitados, pero antes, Javi, cuéntanos qué es lo que está diciendo Israel sobre esa responsabilidad en la Franja de Gaza. Sí, Marta, concretamente son palabras que habría pronunciado el ministro de Defensa, Yoav Gallant. Dice en una sesión informativa, lo ha dicho en la Comisión de Asuntos Exteriores y de Defensa del Parlamento, que la intención clara de Tel Aviv es, uno de los objetivos al menos de esta campaña militar en Gaza, es poner fin a la responsabilidad de Israel sobre este enclave costero palestino. Básicamente por lo que aboga Israel es por crear una nueva realidad de seguridad en la región, con la supresión de las milicias terroristas pro-palestinas de Hamas y también de todas las capacidades militares dentro del gobierno de esta autoridad, del enclave en Oriente Medio. Dice que la eliminación de la responsabilidad israelí sobre la Franja de Gaza es uno de los principales objetivos, que tienen la firme intención de llevarlo a cabo en este contexto en el que ya hemos ido escuchando en estos últimos días, y de hecho hablábamos hace unos instantes con Miguel Ángel Temprano en Negocios Televisión, y nos decía que el futuro y la desescalada en este conflicto pasa por una nueva realidad para Gaza y un nuevo entendimiento de este enclave en la región. Bueno, pues vamos a preguntarle por ello, porque entiendo que también muchos de ustedes, espectadores, tendrán dudas sobre esa responsabilidad de la que habla Israel en la Franja de Gaza. Se lo vamos a preguntar a nuestros invitados. Voy a ir presentándoles uno a uno. Javier Gil Guerrero, investigador del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. También está con nosotros José Luis Orella, que es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad CEU San Pablo. José Luis, muy buenas tardes a ti también y muchas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, es un placer como siempre. Y también saludamos a Diego Pitars, que es profesor del Máster de Relaciones Internacionales del IEB. Diego, buenas tardes a ti también. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Encantado. Bueno, en primer lugar quería preguntaros a todos por esto último que nos ha contado nuestro compañero Javi. Israel quiere poner fin a su responsabilidad sobre la Franja de Gaza. ¿Esto qué quiere decir? Además, también nos hablaba Javi de la creación de una nueva realidad de seguridad en la región, que es algo que habría dicho el ministro de Defensa de Israel. ¿Qué quiere decir eso de la responsabilidad de Israel en la Franja de Gaza? Empiezo contigo, Diego. Bueno, realmente yo creo que lo que están buscando es un nuevo orden, porque se han dado cuenta que lo que ha ocurrido en los últimos años como que no ha funcionado demasiado. También no lo quiero ver como que es una mano de pintura ni nada hacia una responsabilidad o una vigilancia continuada sobre este enclave, y al fin y al cabo estamos hablando de una situación en la que Israel se ha sentido como el responsable, como el papá entre comillas de esa zona, pero por un tema básicamente de seguridad propia. Yo creo que es una reestructuración no solamente territorial, sino también una reestructuración política en la que quieren hacer hincapié y además, como has comentado, la idea de acabar con el grupo armado, en este caso de Hamas, y hacer ver a la población que en ese sentido, bueno, pues que ellos también pueden ser responsables de esa zona, pero no de una forma no tan estricta, sino también tan controladora, vamos a decir controladora en ese aspecto. A mí me parece que bueno, es una de cal, una de arena. No sé, nadie sabe cómo va, creo, actualmente, cómo va a acabar ahí el tema. Hay muchos más actores que están implicados. Es un tema que llevamos arrastrando. Es un conflicto que no se ha solucionado en miles de años. Difícilmente se va a solucionar en semanas. Pero yo creo que en un acercamiento a la realidad hacia una nueva estructura territorial, yo creo que es lo que están haciendo, la postura que quieren tener, básicamente.
Javier, ¿crees que esto de poner fin a la responsabilidad de Israel en la Franja de Gaza puede tener que ver más con dejar a ese territorio un poco manejarse solo y que Israel no tenga tanto que ver? ¿O a qué se refiere con eso de crear también una nueva seguridad para ese territorio? Yo creo que aquí hay dos factores que hay que considerar a la hora de entender lo que ha dicho el ministro de Defensa israelí hoy. El primero, hay un problema y es que Israel tiene muy claro que quiere castigar a Hamás, Israel tiene muy claro que tiene que aniquilar a Hamás, pero no tiene un plan para el día después de la operación en Gaza. ¿Qué es lo que va a ocurrir en Gaza? Entonces, estas declaraciones suponen, en cierta manera, lavarse las manos. Nuestro cometido es eliminar a Hamás, ya sea mediante bombardeos, mediante una operación terrestre o lo que haga falta, pero nosotros no nos hacemos responsables de lo que ocurra después en Gaza, ¿vale? Y bueno, yo creo que forma parte de esta dinámica de que Israel todavía está en una fase en la que está reaccionando a la masacre del sábado 7 de octubre y no tiene todavía un plan muy claro, más allá de la destrucción de Hamás, cuál va a ser el día después. El otro factor, yo creo que Israel quiere acallar, quiere tranquilizar a ciertos miedos que hay, ciertas suspicacias que hay en la región y en el resto del mundo, de que en el fondo toda esta operación de Israel contra Hamás es una operación encubierta para lograr el exilio de la población de Gaza y dejar Gaza prácticamente despoblada. Bien, lo que está dejando claro Israel es, primero, que no pretende anexionarse Gaza, ¿no? Que la comunidad internacional puede estar tranquila, que se trata solo de eliminar a Hamás, no se trata de ampliar las fronteras de Israel. Por otra parte, que no buscan tampoco despoblar Gaza o forzar el exilio de 2 millones de habitantes palestinos de Gaza. Y tercero, que van a seguir respetando la autonomía de Gaza, ¿vale? Y ahí yo creo que con estas declaraciones suponen tranquilizar a la comunidad internacional y suponen también una invitación para que los países de la región y la comunidad internacional se sumen a ver cuál va a ser la realidad política de Gaza, la realidad de la seguridad de Gaza, una vez que termine la operación militar de Israel. Bueno, sabemos que Gaza lo controla Hamás. En el caso de que se aniquile Hamás, ¿en qué posición política también quedaría el territorio de Gaza? José Luis. Pues en efecto, un poco como han dicho el resto de los contertulios, quedan muy pocas opciones. O sea, claramente Israel está intentando evitar una operación militar que además eliminaría su imagen positiva y de víctima a cuenta del atentado terrorista y por tanto únicamente está ofreciendo esa paz a cambio de territorio. Bien, cedemos desde luego la Franja de Gaza, pero tiene que haber alguien que se responsabilice de ello. Ahí solo tienes dos soluciones. Por un lado, una vuelta a la frontera de 1967 y por tanto un Estado árabe que reconoce a Israel como es Egipto, que es un enemigo declarado de los hermanos musulmanes. Tengamos en cuenta que Hamás no deja de ser una proyección de los propios hermanos musulmanes, pues se harían cargo de la Franja de Gaza, lo cual habría que ver si Egipto está dispuesto a ello. En un segundo aspecto, pues una Franja de Gaza que fuera ya esa primera pieza de un Estado soberano palestino independiente, pero que no podría estar dirigido por Hamás. Debería ser de nuevo la OLP inicialmente. Y ahí ya nos plantearía también ese planteamiento. La OLP volvería a recuperar un fuerte protagonismo político, pero ¿cómo se va a establecer en ese ámbito ahora en la Franja de Gaza, garantizando que ese nuevo Estado, por muy diminuto que fuese, iba a desarrollar ya una política pacífica de cooperación en la cual ya entrarían proyectos económicos con el mundo egipcio, etcétera, un poco en ese aspecto. O sea, todavía tenemos, bueno, pues mucho que escribir, nos falta muchísima información, pero claramente se está abriendo las puertas a que la responsabilidad de eliminar Hamás ya como un protagonista violento que no puede pervivir en el presente hacia el futuro está claro, ¿no? Tengo una pregunta en todo esto, muy probablemente desde el desconocimiento, pero por eso os quiero preguntar a vosotros. ¿Qué papel juega aquí, por ejemplo, la autoridad palestina? Porque decía ahora José Luis la posibilidad de que Egipto se hiciera cargo del territorio de Gaza. Pero mi duda es por qué no se plantea que lo haga, por ejemplo, la autoridad palestina. Y responded el que queráis, el que más penséis que a lo mejor puede aportar también a esta pregunta. Bueno, me lanzo yo porque... Venga.
Realmente, bueno, es que yo lo enlazaría un poquito a lo que he comentado con anterioridad. O sea, estamos ante un conflicto de muy difícil resolución. O sea, estamos hablando que desde, no digo hace eones, pero sí hace unos pocos de años, este problema está encima de la mesa. Y es que la Autoridad Palestina estaba en la misma situación, no tan radicalizado como está Hamas, obviamente, pero estamos ante un enemigo constante de Israel. O sea, es que al final yo estoy en medio y todos los que tengo alrededor me quieren pegar. Pues vale, pues cambiamos al malote A por el malote B. Y entonces, al final, lo que estamos construyendo en cierta medida, para mí la única solución es que esa parte o pasar a ser, no te digo Egipto, pero estuviera controlado por Egipto, que digamos que es el más pacífico de los malotes que tiene alrededor Israel, o difícilmente tiene una solución, porque la Autoridad Palestina, no nos olvidemos que fue, digamos, el impulsor y el líder ideológico, en cierta medida, de la fracción que es hoy en día Hamas. Es verdad que incluso cuando estaba la Autoridad Palestina, Egipto también era bastante crítico con su posición hacia Israel, y con Yasser Arafat en su momento pues eran bastante críticos, aunque sí que se hermanaban de vez en cuando, pero bastante críticos, los más de todos. Pero, francamente, yo es que la solución yo la veo muy compleja, porque siempre van a tener a alguien que van a estar peleándose. O sea, es que por eso la situación de Israel, de decir, vamos a dejar un poquito esta zona, vamos a dejar un poquito este territorio, sí, dentro del buenismo, pero claro, ¿a quién le pone el cascabel al gato? ¿A quién se va a hacer cargo de ese territorio ahora? Va a ser siempre alguien que te va a querer aniquilar, y es difícil decirlo así, pero es que está incluso en los propios principios de Hamas. El principio de Hamas es acabar no con Israel, sino con cualquier judío que haya en la faz de la tierra. Que es increíble que eso esté dentro de un gobierno y que sea una base ideológica, política y de un territorio, hace que claro, que es que esa zona sea muy, muy, muy difícil de solucionar. Javier, sí. Adelante, porque iba precisamente a darte paso. Yo no creo que ni los palestinos ni los egipcios deseen ni busquen un cierto control de Egipto sobre la Franja de Gaza. Para Egipto sería un problema añadido a los que ya tiene dentro de su propio país al-Sisi, con los hermanos musulmanes y demás, por lo cual sería un regalo envenenado para Egipto, ¿no?, el hacerse con un protectorado de Gaza. Y para los palestinos supondría un paso atrás en sus aspiraciones a tener un Estado propio, porque supondría volver a caer en la tutela de los países árabes como si fueran menores de edad, ¿no? No olvidemos que la lucha de los palestinos hasta finales de los años 60 era para que los países árabes les reconocieran sus aspiraciones nacionales. Hasta finales de los años 60, Egipto, Siria, Líbano, Jordania no luchan por un Estado palestino, luchan por ampliar sus fronteras en Palestina. Y no olvidemos que al rey jordano en los años 50 le asesina un nacionalista palestino. Entonces, ni para palestinos, ni para árabes, ni para los países árabes circundantes es una solución posible, ¿no? Ahí yo no veo ninguna salida, ¿no? Por otra parte, la Autoridad Nacional Palestina, bueno, pues no hay que olvidar que hay una suerte de guerra civil ahora mismo entre el movimiento palestino. Está por una parte Al-Fatah y está por otra parte Hamas, ¿no? Al-Fatah es una tradición socialista, nacionalista, secular, y Hamas es una tradición islamista, nacionalista, ¿no? Y de hecho Hamas sale a la palestra con fuerza cuando Al-Fatah, cuando Yasser Arafat da la mano a Israel. El vacío que deja Al-Fatah y Yasser Arafat en la resistencia palestina al reconocer la existencia del Estado de Israel es aprovechado por Hamas para decir nosotros somos la verdadera resistencia ahora mismo porque nos negamos a reconocer a Israel. Arafat está en Washington, está en Oslo, abrazándose con los israelíes y con los americanos. Entonces, yo creo que sería tóxico también para la Autoridad Nacional Palestina hacerse cargo de Gaza en estas circunstancias. Porque si después de una operación militar de Israel, la Autoridad Nacional Palestina, Al-Fatah, Abu Mazen, se hacen cargo de Gaza, la impresión que estarían transmitiendo a los palestinos es que son una fuerza de colaboración de Israel, que son una especie de petén, de gobierno de Vichy, al servicio de la ocupación israelí. Digo, dentro de la mentalidad palestina, no estoy diciendo que eso sea así, ¿no? Entonces, yo creo que desde el punto de vista de la supervivencia política de Al-Fatah sería también otro regalo envenenado que no creo que ellos quieran cogerlo en estas circunstancias, en las circunstancias de después de una operación masiva de Israel en la Franja de Gaza.
Quería darle paso también a José Luis con este tema, por si tiene también algo que añadir, y aprovechar también que creo que ha sido José Luis el que antes ha hablado de la ofensiva terrestre, porque es verdad que ayer contábamos justo más o menos a esta hora que alguien del gobierno de Israel estaba replanteando un poco la posibilidad de realizar una incursión terrestre en el territorio de Gaza. José Luis, entiendo que tú crees que no lo van a hacer, porque me da la sensación de que lo que has dicho antes era que no. Hombre, si están ofreciendo unas ciertas alternativas para pasar la patata caliente a otro lado, es claramente que quieren obviar una operación militar que sería victoriosa para Israel. Lo que no sabemos es cuál sería el precio en sangre que tendrían que pagar. Y desde luego no van a estar dispuestos a realizar una operación en la cual claramente ellos son superiores, pero saben que les están esperando, que por las operaciones previas que ya sabemos del ataque han estado preparando con muchísimo tiempo todo este desarrollo y que desde luego sabían ellos que ese millar de militantes, en cuanto salieron y se expansionaron y fueron aniquilados, rápidamente la reacción de Israel sería otra vez de nuevo entrar en la franja, y en la franja les están esperando y claramente han puesto todo un dispositivo de resistencia para causar el mayor número de bajas posible en las fuerzas regulares israelíes. Es un poco lo que están evitando, más bien por razones políticas. Benjamin Netanyahu no se puede permitir en este momento un mayor número de muertos, de bajas y desde luego un ejército que empiece a dar muestras que esa efectividad y ese perfeccionamiento en las operaciones que desarrolla casi de una manera quirúrgica ahora queden en boga, desde luego con una actividad de emboscadas, de guerrilleros, y en las cuales, si ya salieron del sur del Líbano y Hezbollah rápidamente realizó toda una propagandística de su victoria, que ahora fuera Hamas el que podría decir que centenares de soldados israelíes han muerto en la entrada y nosotros estamos consiguiendo la independencia por la vía armada por la que habíamos prometido, y como bien han dicho antes mis compañeros, la OLP quedaría, podemos decir, como el elemento perdido político y jamás como haber elegido la opción verdadera que ha sido la vía armada y la vía que puede conseguir esa victoria. Israel no se puede permitir ahora ningún tipo de fallo ante Hamas, ¿no? Estábamos... Sí, adelante, por favor. Ya enseguida os planteo otra cosa. Yo ahí sí que tengo un punto de vista distinto. Yo creo que Israel sí que va a llevar a cabo algún tipo de operación terrestre, y más que nada porque no hacerlo sería una victoria para Hamas. Ha habido ya varias guerras entre Israel y Hamas. Todas se han atenido a unos ciertos parámetros en los que Israel respondía con bombardeos y sin una operación terrestre. Pero la masacre del sábado pasado, del 7 de octubre, fue tan brutal y tan humillante para Israel que ya no valen los parámetros de las anteriores operaciones militares contra Hamas. Entonces, Israel, una de las cosas que tiene que hacer es restaurar su imagen en la región, restaurar también la imagen de invencibilidad y restaurar la imagen de confianza que la población tiene en el gobierno, en sus servicios de inteligencia y militares. Entonces, no llevar a cabo un castigo que incluya una operación terrestre a gran escala sería aceptar una derrota, sería una victoria de Hamas. No digo yo que vaya a haber una operación militar terrestre en toda la franja de Gaza, por lo que se parece indicar ahora mismo, por donde han dicho la población que evacúe y demás, parece que en un principio va a estar limitada a la zona norte de la franja de Gaza. Y yo creo que también aquí el retraso en parte es por Estados Unidos y Europa. Estados Unidos y Europa en público están abrazando a Israel, no mencionan el alto el fuego, no mencionan nada negativo hacia Israel, pero creo que en privado, por lo que dan a entender algunos informes que salen y demás, Estados Unidos y Europa sí que están presionando muchísimo a Israel para que no lleve a cabo esa operación terrestre, ¿no? Y de hecho se han barajado opciones, ¿no? Como la posibilidad de que Hamas se exilie a un tercer país en Oriente Medio, como ya ocurrió con Arafat y la OLP en el Líbano en los años 80, cuando Israel les estaba asediando en Beirut en el año 82, y la solución de Estados Unidos y de Inglaterra fue, pues permitir que Arafat se exiliara con la OLP fuera del Líbano. Pero yo creo que a estas alturas, después de lo que hemos visto, la masacre del sábado, para Israel eso ya no es una opción. Y aceptar eso sería aceptar una derrota. Insisto, yo creo que aquí es muy importante para Israel restaurar la imagen que tenía antes de la masacre del 7 de octubre, ¿no? Y dar esa imagen, por así decirlo, de un Estado fuerte, de un Estado todopoderoso, un Estado que inflige un daño desproporcionado a sus enemigos cuando se lo causan a él, ¿no?
Y todo lo que no sea la práctica de aniquilación de Hamas en Gaza, y eso necesita en parte una operación terrestre, pues sería aceptar esa derrota. Yo, desde mi punto de vista, claro, a mí me parece que algo tiene que ocurrir, aunque sea en el norte de la Franja de Gaza, aunque sea limitado, incursiones esporádicas y demás, pero evidentemente algo tienen que hacer. Quería plantearos ahora el tema de las fronteras palestinas del 67. No recuerdo cuál de los tres lo ha comentado, pero alguno de vosotros lo ha llegado a mencionar. Y es que hoy lo que hemos podido saber es que Arabia Saudí ha pedido que se restablezcan esas fronteras. Voy a pedirles a los compañeros que nos pongan un gráfico también para que todos los espectadores puedan situarse, ¿no?, de qué fronteras estamos hablando. ¿Cuáles son las características de esas fronteras? ¿Por qué todo el mundo habla de que se restablezcan esas fronteras? Porque es Arabia Saudí, pero también han sido otros más los que han hablado de la posibilidad de que eso sea una solución. Diego, te pregunto a ti, fronteras del 67, ¿qué particularidad tienen? Bueno, estamos hablando de una situación antes de un conflicto que tuvieron efectivamente entre Palestina e Israel, en el que Israel no recuperó, sino conquistó parte del territorio y se lo anexionó, obviamente, ¿no? Esta Segunda Guerra, y te quedas con lo que vas ganando. Claro, era una situación en la que, digamos que era, vamos a decir, más tranquilo que la situación que tenemos ahora, y quizás sea esa una de las razones por la que todos los árabes, todos los países árabes, entre ellos, como bien has comentado, Arabia Saudí, están solicitando esa reincorporación de la territorial. Yo creo que Israel no lo va a admitir, no va a querer. Sinceramente, es mi idea, mi postura. Pero digamos que es una situación, como he dicho, en la que había un statu quo en el que los dos, digamos que no agresión, y fue un poco Palestina en ese momento quien empezó a molestar, en cierta medida, vamos a decir, molestar a Israel, que efectivamente es cuando realmente Israel se molesta y conquista esos nuevos territorios, ¿no? Bueno, para mí esto sería Israel, si cediese en este caso ante esta petición, evidentemente entraría no un retroceso, sino una zona un poquito más débil. Pero no nos olvidemos que fíjate, has comentado, Marta, el tema de que lo ha pedido Arabia Saudí. Y es que justo antes de este conflicto Israel estaba en una posición muy, muy alta, ya hablando con Arabia Saudí, para tener cierta paz en la zona, cierta tranquilidad, cierto reconocimiento, etcétera, y que la cosa fuera un poco más fluida. Entonces, ahora queda de pensar me lo ha pedido Arabia Saudí, que estábamos en una situación muy buena, viviendo entre nubes y con muchas mieles, y ahora me está pidiendo esto. ¿Qué hago? O sea, yo particularmente, si fuera Israel, tendría un problema muy grave, porque es que quiero acercarme otra vez a la postura que tenía antes de que empezara todo este nuevo conflicto, esta nueva guerra, ¿de acuerdo? Pero, claro, también tengo que estar cediendo cosas que me las he ganado en cierta medida. O sea, tú has venido a mi tierra, yo me he peleado contigo, me he quedado con tu tierra, porque si te peleas conmigo me la voy a quedar. Entonces, volver otra vez a las fronteras de los 60, de los 70, no. Yo particularmente por parte de Israel no lo veo. Me parece interesante también el debate de el papel de Arabia Saudí e Israel, ¿no? Porque es verdad, y lo comentábamos en la sección de análisis de la tarde, que justo antes de que se desatara el conflicto Arabia Saudí e Israel estaban otra vez, parece que retomando un poco el contacto. No habían normalizado del todo las relaciones, pero parecía que iban por buen camino. No sé cuál de los dos prefiere ahora intervenir, si José Luis o Javier, al respecto de Arabia Saudí, Israel, el planteamiento, la propuesta que ha hecho Arabia Saudí y el papel o ahora mismo la situación en la que se encuentra Israel de ¿qué hago? ¿Me ciño a lo que me pide Arabia Saudí o no? ¿O me mantengo un poco en la posición de que al final pues tengo que ser bastante duro con lo que nos han hecho? Empiezo contigo, Javier, por ejemplo. A ver, bueno, yo lo primero, el que Arabia Saudí haya dicho que Israel tiene que volver a las fronteras de 1967 me parece la mayor no noticia del día. Es como decir que Esquerra Republicana ha anunciado hoy que quiere un referéndum para Cataluña. Bueno, esa es la postura de Arabia Saudita y de todos los países árabes, sin excepción, desde hace décadas, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que ha dicho hoy Arabia Saudita es lo que llevan diciendo Egipto, Jordania, Arabia Saudita, Irak, Siria, bueno, desde hace décadas, ¿no? En ese sentido, nada nuevo bajo el sol, ¿no? Y es también la resolución de Naciones Unidas 242, aprobada ese mismo año, ¿no? O sea, quiero decir, ateniéndose también a las resoluciones de Naciones Unidas. Y también, cuando el proceso de paz de Oslo entre Israel y Palestina, cuando la Autoridad Nacional Palestina reconoció a Israel con el asterisco de las fronteras de 1967. Es que incluso Al-Fatah, Abu Mazen,
Arafat, la Autoridad Nacional Palestina de Cisjordania, solo reconocen a Israel en las fronteras de 1967, ¿no? Entonces, bueno, nada nuevo bajo el sol, esa es la postura del lado árabe y ahí se ha mantenido inamovible desde hace décadas, no es nada nuevo. Bueno, lo trágico de parte de la tragedia de la masacre del 7 de octubre, aparte evidentemente de las víctimas civiles, es que tenía un objetivo deliberado que era hacer descarrilar ese proceso de normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudita, ¿no? Y parece que lo han conseguido, ¿no? Ahí yo creo que está la mano de Irán claramente detrás y pues Arabia Saudita con este tipo de declaraciones que en el fondo son las que han hecho siempre, también buscan cubrirse un poco las espaldas de decir, bueno, no estamos traicionando a los palestinos, ese acercamiento que estábamos con Israel no iba a ser para traicionar a la causa palestina, ¿no? Porque esto siempre se las ha acusado a los líderes árabes que han terminado firmando la paz con Israel. Estamos hablando de Jordania, estamos hablando de Egipto. Que ellos firmaban la paz con Israel a costa de dar la espalda a los palestinos. Y Arabia Saudita esto siempre lo ha tenido muy claro, ¿no? Tratar de evitar esta acusación. Si alguna vez firmamos la paz con Israel, que no nos acusen de hacerlo ignorando las reclamaciones de los palestinos. Bueno, yo creo que es parte del juego al que lleva jugando Arabia Saudita desde hace décadas y nada nuevo, ¿no? Lo que sí que es evidente es que después de la masacre del 7 de octubre y la respuesta de Israel, que no ha hecho más que empezar, pues es impensable imaginarse a Mohammed bin Salman dando la mano de Netanyahu con todas esas imágenes que va a haber en los medios de palestinos muertos como consecuencia inevitable de la operación militar en Gaza y con las manifestaciones que no han hecho más que empezar de lo que va a ocurrir ahora, ¿no? Y bueno, es un poco... Quiero preguntarle ahora a José Luis también si puede también aportar algo al tema del papel de Arabia Saudí en todo esto, aunque también Javier citaba que bueno, es la posición un poco que tienen todos los países árabes y aprovechando que lo decías, Javier, quería también plantearos el tema de la cumbre que se va a celebrar mañana sábado, cumbre de países de Oriente Medio, donde por supuesto que se va a hablar de cómo resolver este conflicto. ¿Qué conclusiones crees, José Luis, a las que se pueden llegar este fin de semana en esta cumbre de países de Oriente Medio? Todos parecen que están de acuerdo en evitar y frenar esa violencia contra el pueblo palestino. Claro, la duda es la solución política de este conflicto, ¿no? Claramente, todo el mundo árabe o el mundo musulmán, que es mucho más amplio, el único punto en común que siempre han tenido a nivel teórico ha sido esa conjunción en defender los derechos de los palestinos a ese camino de tener una nación. Por eso un poco lo que han estado hablando antes mis compañeros, un poco sobre las fronteras de 1967, que con el transcurrir del tiempo pues queda totalmente un poco desfondado, ¿no? O sea, si el Sinaí, por poner un antecedente, se pudo entregar porque solo había 1.500 colonos judíos, imaginémonos qué sería retornar a la frontera del 67 cuando hay 450.000 colonos judíos en la Cisjordania, ¿no? Pues claramente ahí ya habría unos problemas internos para Benjamín Netanyahu, que además depende del partido político de los colonos, que es inimaginable esa respuesta de aceptación de esa paz por territorios en el momento actual, ¿no? Entonces, aunque en el otro lado, como vemos, es el punto original de todos los países árabes, sean monárquicos, sean repúblicas laicas, tengan tendencias o representaciones muy fuertes de tipo salafista o de tema de hermanos musulmanes, etcétera, el único punto en común es que nadie quiere tener ese estigma un poco de traición, como se había dicho antes. La lucha por el pueblo palestino es la lucha que unifica a todos, es el estandarte que se ponen, aunque luego habría que hablar de la integración de ellos cuando la mayoría mantienen campos de refugiados como una escuela de odio durante generaciones, ¿no? Pero es el punto e intentarán sacar un proyecto, algo que pueda imposibilitar las operaciones militares o esa venganza, puedo decir, de Israel para quedarse un poco de ese modo, aprovechando de esos miedos políticos que pueda tener un poco el gobierno.
El problema, pues claramente la poca posibilidad de autonomía que tiene también el gobierno de Israel a la hora de poder ceder esa paz por territorios, con unos territorios que claramente, bueno, pues es que Cisjordania es un queso gruyere, o sea, es imposible y es el choque, y además la entrega de Jerusalén Oriental plantearía ya también muchísimos problemas con el tema de la capitalidad, que es también uno de los puntos fundamentales para los palestinos para disponer de una capitalidad en un estado que luego tuviese el territorio que tuviese, ¿no? Entonces aquí ya nos van apareciendo todos los puntos, se puede decir, sensibles o calientes un poco de esa posible negociación en el futuro, ¿no? Diego y Javier, os tengo que pedir que me deis un segundito porque tengo que irme a publicidad. Y enseguida también hablo con vosotros de esta cumbre de líderes de los países de Oriente Medio que se va a celebrar mañana y que, bueno, pues muy probablemente hablen de, o por lo menos intenten llegar a algún tipo de solución para el conflicto en Israel. Hacemos una pausa y volvemos enseguida.